Y si el Dios de la Biblia no nació en Jerusalén, sino que llegó desde el desierto como un guerrero extranjero, hoy vamos a sacudir los cimientos de lo que creías saber. ¿Qué dicen realmente la arqueología y los textos más antiguos sobre el origen de Yahvé? Tenía esposa, era solamente un dios entre muchos dioses. Hoy, junto al experto Pablo Jaruf, desenterraremos este misterio que la teología tradicional prefiere no mencionar. Sean todos bienvenidos a este su espacio amigo Alonso Naranjo, Ciencias Bíblicas. Gracias por estar aquí. Querido público, qué gusto, ¿cómo están? Hoy nos acompaña el profesor Pablo Jaruf, especialista en lenguas y literaturas del Antiguo Oriente por la Universidad de Buenos Aires, con una amplia trayectoria profunda en el estudio de los textos bíblicos a la luz de la arqueología de Levante. Profesor Jaruf, ¿cómo está? Bienvenido a esta su casa, Alonso Naranjo, Ciencias Bíblicas. Qué gusto, profesor. Por esta invitación para, conversar acerca de todos estos temas, que son complejos pero muy interesantes. Gracias, maestro, gracias. Es todo un privilegio que nos esté acompañando, de verdad. Así que vamos directo al fuego, profesor, porque el tema de hoy, promete muchísimo, créame. Y justamente quiero enfocarme en Yahvé como el inmigrante divino. Así que para empezar fuerte, la arqueología del sur de Transjordania, Edom, Madián, Temán, presenta inscripciones y topónimos que vinculan a Yahvé con estas regiones mucho antes de que Israel fuera una nación consolidada. Así que desde una perspectiva crítica e histórica, profesor, ¿cómo es posible que el Dios patrio de Israel sea técnicamente un extranjero que llega desde el desierto? ¿Qué nos dicen las fuentes egipcias? ¿Y qué nos dicen también las estelas de la región sobre este Yahvé sureño? Comencemos por esta primera pregunta, querido profesor. Ok, sí, como bien decís, hay varios indicios, en la propia Biblia, ¿no es cierto?, que apuntan a un origen meridional o sureño. Si uno toma, ¿no es cierto?, la región de las tierras altas, hay de la región de Cisjordania, de Israel y Judá. La región meridional, ¿no es cierto?, correspondería, como bien decía, al desierto del Negev, el sur de Transjordania, incluso el norte de lo que hoy es, sería el noroeste de lo que hoy es Arabia Saudita. Decía, hay bastantes pasajes bíblicos, algunos que los semitólogos, los biblistas consideran de mucha antigüedad, como el canto de Débora y otros, que apuntan, ¿no?, a un origen hacia estas regiones. Y después, como bien decías, hay evidencias de carácter epigráfico que mencionan explícitamente a un dios Yahvé o Yahu presente, ya entre otros dioses que también se los reconocía o al menos se les prestaba culto, poblaciones que no se puede considerar que hayan conformado un pueblo, una misma etnia, poblaciones, por ejemplo, que en los textos egipcios del Reino Nuevo, con faraones tan famosos como Ramsés II, Amenofis III, utilizaban un término que era Yasu, que no se puede leer en término étnico como una identidad étnica, ¿no es cierto?, como un pueblo. Era una denominación que englobaba a un grupo bastante heterogéneo de poblaciones de carácter seminómade, ¿no es cierto?, que practicaban el pastoralismo, pero que también tenían aldeas y alguna que otra ciudad o poblado relativamente urbano. Pero que ocupaban y se movían en una amplia extensión de territorio que iba desde el desierto oriental, el delta oriental de Egipto, hasta, como decíamos, el sur de Transjordania o el norte de lo que es Arabia Saudita. Y entonces tenemos la mención en estas fuentes egipcias, inscripciones que se encuentran en algunos templos de este periodo, como decía, del Reino Nuevo, dinastía 18, dinastía 19, que hablan de estos pueblos Yasu, que prestaban culto, reconocían a un dios de nombre Yahvé o Yahu. También se menciona Seir, ¿no?, que es una denominación geográfica que aparece en la Biblia, también asociada con los orígenes de Yahvé, es una localidad que muy seguramente estuvo también ubicada en este lugar,
posiblemente en la región del Negev, hay debates en torno a esto. Y después un tema que imagino vamos a conversar dentro de poco, inscripciones ya en el lugar, ¿no es cierto? En estas regiones que mencionan explícitamente a Yahvé, incluso también a otros dioses y a otra diosa que parece haber sido su pareja. Así que hay un grupo bastante nutrido de evidencias, no dejan de ser pocas igualmente, que dan cuenta de que esta hipótesis cuenta, ¿no?, con elementos suficientes como para poder apoyarla, ¿no es cierto? Recordemos también que desde el punto de vista de la ciencia nunca se puede terminar de demostrar y verificar una hipótesis, una teoría, pero sí reunir todo un conjunto de elementos que nos permitan llegar a conclusiones y corroborarlas, ¿no es cierto? Ya con cierto grado de confianza, aunque siempre dejando la puerta abierta de que puedan aparecer nuevos datos, nuevas informaciones que ameriten revisar estos puntos. Entonces, profesor, lo que usted nos está diciendo acá es que antes de tener un templo, antes de tener una tierra, Israel ya tenía un Dios, pero un Dios que venía de afuera. Eso me parece revolucionario, en serio. Y esto me lleva a mí a uno de los hallazgos más polémicos de las últimas décadas. De hecho, tengo que hacer un video sobre eso, sobre las inscripciones de Kuntiler Agruk, en el Sinaí, allá por el siglo VIII antes de la era común. En ellas aparece una bendición que dice literalmente por Yahvé de Samaria y su Asherá, aunque eso se está debatiendo todavía. Profesor Haruf, con total franqueza académica, ¿qué nos dice esto sobre la posible existencia de una consorte divina en el culto popular israelita de la época? ¿Era Asherá vista como una diosa independiente o como una hipóstasis de Yahvé? Bueno, a ver, parándose en el contexto de la época, a partir de este tipo de evidencias, pero también las evidencias de otros pueblos de la región que compartían no solamente una forma de vida parecida, bueno, compartían también casi los mismos territorios. A ver, estoy hablando de los edomitas, de los amonitas, un poco más al norte de los arameos, de los filisteos. Ahora cito un documento que quizás después vamos a hablar sobre él, que es la estela de Mella, ¿no?, rey de Moab, donde, bueno, se menciona también que ya reconocen, ¿no es cierto?, los moabitas, que el Dios de Israel es Yahvé, aunque ahí aparece solo. Pero en toda la, vamos a decir así, en toda la teología que uno puede deducir a partir de ese documento, que está escrito desde la perspectiva moabita, vemos que comparten nociones religiosas comunes, formas de entender y de concebir lo sagrado, y más allá de que había, ¿no es cierto?, un Dios principal, un jefe, no por eso se desconocía la presencia de otras divinidades, y muchas veces ese Dios principal venía acompañado de una deidad femenina. Así que, naturalmente, para el lector actual y lee la Biblia, esto llama la sorpresa, llama la atención, e incluso a nosotros le permite a uno dudar sobre qué estoy leyendo, ¿no?, en la Biblia, qué está pasando aquí. Pero bueno, también imagino que lo vamos a conversar. La Biblia, bueno, recoge escritos de distintas épocas, también hay un desarrollo sobre, bueno, cómo se entiende la figura divina, las formas de vincularse de los grupos humanos con respecto a esa figura. Y estas evidencias son muy tempranas, incluso para los propios textos bíblicos, que son más tardíos. Entonces, todo apunta a pensar de que sí, o sea, muy posiblemente contaba con una pareja que llevaba este nombre, que no llama la atención a los investigadores porque Asherá solía ser la pareja de aquellos dioses que detentaban una posición muy importante en las distintas ciudades o localidades o pueblos que podemos englobar de manera muy general bajo la categoría de cananeos o de levantinos, si ustedes quieren. Y ahí se menciona, bueno, no solamente a Asherá como pareja de Yahvé, sino que se menciona a Yahvé de Samaria, es decir, evidentemente había un templo en Samaria. Todavía estamos hablando de la época cuando existían los dos reinos, el reino del norte con capital en Samaria, el reino del sur con capital en Jerusalén, pero también se menciona a Yahvé de Temán, que también es una localidad vinculada también con la producción metalúrgica en el valle de Arabá, así que estamos hablando de la región edomita, de toda la parte del Negev, la parte del sur de Transjordania. Así que, ¿cuál es la interpretación que hago yo a partir de toda esta evidencia? O una de dos.
y ambas posibilidades no se contradicen, ¿no es cierto? Hay un mismo Dios, conocido como Yahvé, que tiene, bueno, templos en distintas localidades de la región del Levante y sobre todo del sur del Levante, estas partes más desérticas, ¿no es cierto? O, la otra posibilidad, digo que no es excluyente porque en la mentalidad de aquella época y en la forma de religiosidad son compatibles, que haya habido distintos dioses con el mismo nombre, ¿no es cierto?, de Yahvé, y bueno, cada uno era el Yahvé de tal localidad, y si bien había nociones compartidas, había tradiciones locales que por ahí, bueno, marcaban cierta diferenciación. Esto por ahí es una hipótesis más controvertida, ¿no es cierto? Porque, bueno, sería más correcto pensar, bueno, en único Dios y múltiples templos, pero habida cuenta del trasfondo cananeo que parecen compartir todos estos pueblos, yo me animo a decir, no, yo y otros muchos investigadores más, que puede ser que haya habido varios Yahvés. Incluso también lo vamos a conversar, imagino yo, dentro de un ratito. Algunos debaten sobre si en los nombres semíticos, incluso más antiguos, del segundo milenio antes de Cristo, ya no aparece alguna forma de Yahvé o alguna forma primitiva de Yahvé. Y algunos animan a pensar, ojo, que puede ser que el nombre Yahvé ya preexistía incluso a estas épocas. Así que, si bien hay muy pocas evidencias, el nombre circula, y este nombre como nombre de Dios, no caben dudas de que ya en esta época, siglo IX, siglo VIII, se conocía en la región. Y bueno, parece que tenía múltiples templos, y esto abre la posibilidad de pensar en múltiples, ¿no es cierto?, formas de culto vinculadas a este a este Dios llamado Yahvé, o a estos dioses llamados Yahvé. Y ahí entonces incorporar la posibilidad de que pueda tener una pareja femenina como Asherá, solía ser la pareja femenina del dios principal de los panteones cananeos, me parece a mí que es una posibilidad bastante plausible y sería lógico aceptarla. Esta charla cada vez se torna más interesante, profesor. A ver, usted mencionó hace un momento expresiones como Yahvé de Samaria y habló también de la idea de que había muchos Yahvé, así lo canalicé yo, o muchos Yahvés. Para la audiencia, quizás esto puede sonar muy fuerte. Bueno, quizás sí, quizás no. ¿Qué significa exactamente hablar de Yahvé de Samaria, hablar de Yahvé de Temán, etcétera? ¿Estamos hablando de varios dioses distintos o de un mismo Dios adorado en santuarios locales diferentes? ¿Hasta qué punto esa pluralidad de llaves locales nos ayuda a entender la transición desde un culto muy fragmentado y regional hacia el monoteísmo más centralizado que vemos mucho tiempo después en Jerusalén? Bien, o sea, es una muy buena pregunta, ¿no? Porque cuando uno comienza por ahí a aceptar y tomar como parte del argumento estas cuestiones que yo planteaba, bueno, el problema se complejiza aún más. Por lo tanto, la forma de abordarlo se torna un tanto más compleja. Yo para tratar de simplificar, trato de pensarlo desde dos puntos de vista. Es decir, uno, bueno, partir, ¿no es cierto?, de esta mirada de una multiplicidad de distintos Yahvé que pudieron haber sido muy parecidos, pero con algunas pocas diferencias según la localidad y el templo, y que bueno, de esos distintos Yahvé luego hubo, bueno, producto de circunstancias históricas, pero también de desarrollos teológicos y de un esfuerzo, bueno, para tratar, ¿no es cierto?, de condensarlos en torno a una figura que, bueno, trata un poco de sintetizar a todos estos distintos Yahvé y seguramente revalorizando, reforzando algunos aspectos y por ahí dejando otros más en un segundo plano. Esa es una posibilidad, ¿no es cierto? Otra manera de pensarlo podría ser un dios Yahvé, y esto es más o menos lo que pensaban con esta, es más o menos lo que piensan muchos de los que impulsan esta hipótesis o teoría de un origen meridional. Es un Yahvé que se va moviendo, que tiene un origen en el sur, pero bueno, su culto se va difundiendo hacia otras regiones, y en ese avance va adquiriendo, ¿no es cierto?, nuevas características y va abandonando otras. Eh, y en ese movimiento, y acá combino, digamos, las dos perspectivas, puede ser que este Yahvé sureño, ¿cierto?, avance, por decirlo de alguna manera, hacia el norte, avance hacia Jerusalén, avance hacia Samaria, y en ese avance, ¿no es cierto?, vaya absorbiendo características o atributos de esos otros dioses conocidos como Yahvé,
u otros dioses, ¿no es cierto?, de la región, como podían ser Baal o El, que imagino ahora en tu lado también vamos a conversar. Y en ese movimiento, que también es plausible pensarlo, ¿no es cierto?, como una dinámica, muchos plantean de que en las formulaciones, en los propios textos bíblicos, ¿no es cierto?, más arcaicas y que se tienen, por lo tanto, como más antiguas, Yahvé es un Dios, vamos a decir así, complicado. Es un Dios que destructivo, que genera terremotos, ¿no es cierto? Que lleva adelante ejércitos bastante mortíferos. Es un Dios sanguinario incluso, ¿no? Que exige sacrificios cruentos. Y si uno analiza las prácticas de culto, las creencias de los pueblos que habitaban el Negev, el sur de Transjordania, e incluso la región, bueno, de Arabia, cuando decimos el noroeste de Arabia, sería el extremo de la cordillera del Hijaz, que después, del Hijaz, perdón, discurre por toda la costa del Mar Rojo hasta llegar a la región de Yemen, más o menos. Y ahí prevalecen, ¿no?, estas nociones de un Dios que tiene, ¿no es cierto?, la capacidad de destruir montañas. Y tiene estos atributos eh, vinculados a fuerzas de la naturaleza, bueno, a la tormenta. Y uno puede ver, ¿no es cierto?, que con el correr del tiempo, voy a usar esta expresión que muy poco académica, ¿no es cierto?, pero se va aplacando, ahí está, me quedó mejor, aplacando ese carácter tan furioso y adoptando una postura, bueno, un poco más calma, con el cual, digamos, incluso también la capacidad de perdonar, ¿no es cierto?, a los seres humanos ante determinados desvíos, bueno, una serie de atributos étnicos, perdón, éticos, una dimensión ética que parece estar ausente o en un plano muy secundario de esa deidad más primitiva, llamémoslo así, oriunda del sur. Entonces, digamos, en ese avance, y ya cuando podemos verificar que Yahvé es un Dios al que se le presta culto y los templos principales de la región de Israel y Judá están dedicados a él, ya ese Dios, sin abandonar quizás del todo algunos de esos caracteres un poco más furiosos de su personalidad, sin embargo ha adquirido otros aspectos. Se debió eso quizás a porque absorbió aspectos de la personalidad de otros Yahvé de la región o de otros dioses, como podría ser el caso del dios El, que es un dios creador. Bueno, son preguntas. También aquí hay que analizar la dimensión histórica. Muchos plantean de que hay una religión estatal, oficial, ¿no?, que impulsan, bueno, los reyes, en el ámbito urbano, pero pues hay otras formas de religiosidad, y acá la figura de los profetas es muy importante, porque hay figuras que son fuertemente críticas, ¿no es cierto?, de las autoridades políticas de la época, y presentan que en realidad el mismo Dios del que están hablando tiene otra forma de ser, otra forma de vincularse, y por ahí le dan un carácter mucho más universal al carácter que por ahí le daban los reyes, que entendían que era el Dios de su ciudad, de su pueblo, de su nación, ¿no es cierto?, podemos decirlo así, entre comillas, y no se preocupaban tanto sobre, bueno, qué creían los moabitas, sabían que tenían sus propios dioses, y bueno, cada uno se repartía, si ustedes quieren, el territorio, y cada territorio tenía un culto principal. Pero, claro, a partir también de esta época, siglo VIII, también con el avance del imperio asirio que provoca la crisis de muchos de estos reinos en el Levante, bueno, el reino de Israel termina por caer, aparecen otras voces, voces de profetas que hacen una crítica del poder político, y en esa crítica del poder político presentan también una manera distinta de entender a los dioses y tratar de pensarlos no como figuras tan particulares y singulares de una tribu, de un clan, de un pueblo, de un reino, sino más bien de pensarlos como figuras universales, ¿no? Entonces también quizás estos nuevos atributos con los cuales se va transformando esta noción de lo divino responda también a conflictos políticos, ideológicos de la época y nuevas maneras, ¿no?, de entender lo sagrado y de relacionarse con él mismo. Así que entiendo que estoy dando una respuesta un tanto larga y compleja, pero ante la pregunta, bueno, ¿qué pasa con tantos Yahvé? ¿Cómo resultamos en uno mismo? Bueno, ha sido un resultado complejo. Entiendo que ha absorbido la personalidad de otros Yahvé, pero no solamente absorbido, sino que también se va transformando en este proceso a lo largo del tiempo. Yo espero
que esta charla te esté gustando muchísimo, porque esto recién empieza y se vienen unos temas increíbles, en serio, que te van a dejar con la boca abierta. Así que te invito a suscribirte aquí en mi canal Alonso Naranjo Ciencias Bíblicas. Deja tu like, comparte este contenido y permite a este humilde servidor seguir llegando a más público y seguir llegando a muchos, muchos países para llevar las ciencias bíblicas a todos los rincones del mundo. Continuamos. Y bien, querido profesor, hoy hemos visto algunos tópicos interesantes, el tema de los distintos Yahvés, el tema de Asherá también lo tocamos, y justamente antes que se me pase por alto, hay un tópico que lo quiero tocar ahora, es el tema de la estela de Mesha. Usted la mencionó hace un buen ratito y como no quiero dejarla pasar por alto para ir cerrando esta primera parte, quiero, bueno, comentarle o preguntarle en este caso para las personas que nos están viendo y quizás no están familiarizados con esta estela. ¿Qué es exactamente y por qué es tan importante para poder comprender el contexto histórico de Israel y de Yahvé? Y por último, profesor, para ir terminando, ¿qué nos revela la estela de Mesha sobre la manera en que los pueblos vecinos entendían a sus dioses y sus guerras? ¿Y cómo dialoga eso con el relato bíblico? Bien, bien. Sí, la verdad que es uno de los documentos más importantes para lo que es la arqueología del Levante, pero también para toda la arqueología del Cercano Oriente en general. Se la, se la descubrió a mediados del siglo XIX, tiene una historia apasionante y truculento. El documento pues es una estela de piedra hallada en lo que, bueno, en el territorio de Transjordania, hoy Reino de Jordania. Eh, y bueno, fue escrita o enviada, ¿no es cierto?, a escribir por orden de un rey moabita de la región de Moab, llamado Mesha, ¿no? Y pues puede llamar la estela de Moab o la estela de Mesha, ¿no? Rey de Moab, donde, bueno, registra una serie de acontecimientos bélicos, de hazañas militares, una de las cuales fue contra el rey de Israel, ¿no es cierto?, de la época. Y ahí menciona que, bueno, así como esta estela está dedicada al dios de los moabitas, que es Kemosh, bueno, menciona que el dios de los israelitas era Yahvé. La fuente fue datada tanto por las características de la epigrafía, es decir, por la forma de las letras, que tiene una forma bastante arcaica, por decirlo de alguna manera. Tengamos presente que el sistema de escritura de estos pueblos, el antiguo Israel, Moab, derivaban todos de la escritura fenicia. Entonces, cuando hablamos de, por ahí, paleo-hebreo, que sería el hebreo más antiguo, o paleo-arameo, las letras son casi las mismas o muy parecidas a las letras del alfabeto fenicio, ¿no es cierto? Entonces, bueno, por la forma de las letras, y bueno, y por la formación que contiene allí, tanto por el nombre del rey que aparece en la Biblia, del rey moabita, ¿no es cierto?, así como la información con respecto a la situación política del reino de Israel, es un documento que se estaría datando siglo IX y a más tardar comienzos del siglo VIII. Así que es bastante antiguo. Y allí, un pueblo extranjero, los moabitas, reconocen que el Dios de Israel es Yahvé. Con lo cual entonces los investigadores dicen, sin duda, que ya Yahvé había sido adoptado, ¿no es cierto?, como el Dios, digamos de vuelta, entre comillas, nacional de los israelitas. Y que ya estaba entonces asentado su culto en lo que son las tierras altas, ¿no?, de Israel y Judá, que hoy es el territorio, bueno, de Cisjordania, ahí en disputa, ¿no?, entre el Estado de Israel y la autoridad palestina. Bueno, en ese lugar entonces, seguro, porque esto no es lo que nos permite pensar esta estela, ya estaba asentado el culto al dios Yahvé desde el siglo IX. Y es una fecha temprana, ¿no es cierto? Es el documento más antiguo que nos permite afirmar esto. Y pocas décadas después están datadas las inscripciones en el sur, que mencionabas antes, de Kuntilet Ajerud, para el siglo VIII,
que hablan literalmente de un Yahvé de Samaria. Entonces, no tenemos para esta época evidencias ni epigráficas ni arqueológicas que nos hablen de un Yahvé de Jerusalén, pero como yo decía antes, si aceptamos la hipótesis de que a Yahvé se le prestaba culto en distintos lugares y el conjunto de la evidencia parece apuntar, bueno, muy seguramente había un Yahvé de Jerusalén. Pero parece ser que el Yahvé más relevante, o sea, en términos políticos, es decir, cuando el rey moabita hablaba, o cuando las poblaciones que habitaban Edom hablaban y hacían referencia a Yahvé, ¿hacían referencia al Yahvé de Jerusalén? No, básicamente hacían referencia al Yahvé de Samaria. Y esto posiblemente porque el rey de Samaria era el más poderoso de esta época. Recién fue tras la caída del reino de Samaria que la ciudad de Jerusalén pasa a ocupar un lugar importante. Y de los reyes de Israel, del reino del norte, tenemos que destacar a la figura de Jeroboam II, que esa sería la época a la que parece corresponder las inscripciones de Kuntilet Ahrud, del sur, de la región del Negev, y muchos investigadores, o al menos durante los últimos años, he comenzado a leer, muchos piensan que fue a partir de la época de Jeroboam II, estamos hablando de mediados del octavo, ahora me agarró una duda, del octavo ya del séptimo siglo, del octavo, perdón, siglo octavo antes de Cristo. Muchos piensan que ya en la época de Jeroboam II comenzaron a ponerse por escrito textos que después, con algunas modificaciones, iban a formar parte del texto bíblico. Es decir, lo que yo decía antes, en la obra de esta población deportada, que vivió en el exilio, y bueno, parte de la cual después volvió, ¿no es cierto?, a la región de Judá, la obra que llevaron adelante estos exiliados, no fue pura invención, sino que se basaba ya en toda una serie de literatura previa, muy seguramente oral, que es lo que predominaba en la época, pero ya también escrita. Y hay varios indicios que llevan a pensar que en la época de Jeroboam II, rey de Israel, rey de Samaria, quizás ya comenzaron a ponerse por escrito algunas historias, algunos relatos vinculados, ¿no?, a la visión religiosa que después aparecen contenidos en el texto bíblico. Estoy haciendo referencia, por ejemplo, a distintos episodios atribuidos al ciclo de Jacob, presentes en el Génesis, que toman un rol muy central a regiones que están ubicadas al norte de toda esta región, ¿no es cierto?, es decir, correspondientes a la parte del reino de Israel, y muchos piensan que ya ahí entonces comienza a registrarse y a elaborarse lo que después, bueno, por otros motivos y por otras razones, termina figurando en el texto bíblico. Así que tomando la estela de Mella, las inscripciones de Kuntilet Ahrud, más la propia investigación proveída por la Biblia, tenemos entonces que fines del siglo IX y comienzo del siglo VIII parece haber sido un periodo clave en lo que respecta a la configuración de historias, relatos y memorias que después nosotros vamos a ver contenidas en el texto bíblico.